En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Leemos en el Catecismo de la Iglesia, en el número 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vamos a aprovechar este retiro, como ya habíamos anunciado, para meternos en diversas escenas de la Semana Santa. Es como un recorrido por algunos de esos momentos que todos tenemos en la mente y en el corazón, y que quizás sin necesidad de acudir literalmente a los pasajes del Evangelio que nos van narrando, podemos detenernos en ellos porque los conocemos bien, tratando no solamente de avivar nuestros sentimientos de dolor, de reparación, de agradecimiento ante ese amor de Dios por nosotros. No solo digo avivar los sentimientos, sino también ver aspectos concretos de nuestra vida cristiana en los que, a la luz de esos momentos de la Semana Santa y más concretamente de la Pasión del Señor, pues vemos, sentimos que Dios nos pide una mayor correspondencia, afinar en detalles concretos de nuestra vida cristiana, para que sea una realidad aquello que comentaba alguna vez San José María, de una manera así como muy realista, como acudiendo a ejemplos de la vida real. Decía que la Pasión del Señor y su vida entera debe estar en nuestra mente pues como una película, pero en este caso no es algo inventado de ciencia ficción, sino la vida real de Cristo, tenerla presente como una película en la que vamos recordando momentos concretos, con deseos, como digo, de que nos estimulen en una mayor correspondencia. No es algo que sucedió casualmente, como acabamos de escuchar en ese breve punto del Catecismo. Incluso podríamos decir, aunque efectivamente así estaba previsto desde siempre, la muerte del Hijo de Dios para redimirnos a nosotros. Pero conviene ya incluso empezar por recordar que podía no haber sucedido, que no era necesario que sucediera, necesario en el sentido de que tuviéramos derecho a ello, o algo a lo que Dios estuviera obligado con nosotros. Ciertamente no puede estar obligado con nosotros, más bien todo lo contrario. Somos nosotros los que estamos obligados con Él a pedir perdón para que se apiade de nuestros pecados. Y al decir esto, pues efectivamente aquí metemos todos nuestros pecados, los de todos los hombres de todos los tiempos. Como nos dice también el siguiente punto que hemos leído, que no son los pecados de algunos, de aquellos que tuvieron que llevar al Señor a la cruz, los causantes de la muerte de Cristo y únicamente ellos. No. Somos todos nosotros. Los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, son los que han llevado a Cristo al madero de la cruz.
nos sentimos afectados por su muerte, nos sentimos implicados, no somos meros espectadores que estemos contemplando algo terrible que le pasó al Señor, de lo cual nosotros no tengamos ninguna culpa, ni arte ni parte. No estábamos nosotros en el pretorio cuando Pilatos va a decir: ¿a quién queréis que os suelte? Y dijeron: a Barrabás. Y a Cristo, crucifícale. No estábamos nosotros allí, pero no podemos pensar que somos inocentes de la muerte de Cristo. Por mucho que nos pese, nosotros somos también culpables. Por esa razón, en la vida de Cristo, por su eternidad, por su infinitud, por su condición de Dios Todopoderoso, para Él todos los actos libres de todos los hombres de todos los tiempos están en presente. Y, por tanto, cuando está entregando su vida, está pensando también en los que con el paso de los siglos vendrían al mundo y necesitaban la redención, como Adán y Eva. Y por tanto, porque el pecado es universal, la redención es también universal. Nuestra Madre Santísima es preservada del pecado original, en esa redención preventiva, y así se compagina el dogma de la Inmaculada Concepción con el dogma de la universalidad de la redención. Bueno, pues es importante, ¿no?, como punto de partida, sentirnos afectados. Yo soy culpable, sí, aunque me duela decirlo, sí, Señor, yo soy culpable con mis pecados de que tú hayas llegado a la cruz. No pretendemos, no es necesario que experimentemos como unos sentimientos, no sé, que nos lleven, pues, a llorar. Hombre, hay que poner el corazón, no podemos mirar la vida de Cristo y concretamente su pasión, la Semana Santa, no podemos mirarla pues como si fuéramos un turista de no sé qué país que está contemplando una procesión en Sevilla, ¿no? Y no sé, como si fuera un espectáculo, ¿no? Como si hubiera ido al teatro, como si hubiera ido a no se sabe dónde, ¿no? No, el corazón debe reaccionar. Pero bueno, no se trata tampoco de provocar sentimientos. Aquello que decía Santa Teresa, después de muchos años ya de entrega, de vocación, una vez viendo un exeomo, que allí está en Ávila, una pequeña imagen del exeomo que le conmovió como si fuera la primera vez. Era tan necio mi corazón que aunque leyera toda la pasión, no lloraba ni una lágrima. Y esto me causaba pena. Bueno, pues esto sí, por supuesto. No se trata de que tengamos que llorar, repito, pero que nos tiene que doler si nos quedáramos un tanto indiferentes, como un poco lejanos. No. Tenemos que sentirnos muy cerca. Tenemos que sentirnos con María, con San Juan, junto a la cruz. Bueno, pero a la cruz llegaremos después, en este rápido itinerario por algunos momentos, como decía, de la Semana Santa. Y empezamos por escenas del Domingo de Ramos. Después de esta introducción en la que nos situamos en la libre aceptación de la muerte de Cristo como manifestación de su amor por nosotros y de la necesidad de ser redimidos. El Señor en aquellos momentos, ya cuando se acercaba, sabemos, su hora, a los apóstoles les dirá más de una vez: ha llegado mi hora.
No había llegado su hora cuando estaban en Caná. Mujer, aún no ha llegado mi hora. La hora de manifestarse al mundo como Mesías, como Hijo de Dios, a través de los milagros y ya de una manera plena, plena es también la otra, pero bueno, de una manera última y definitiva en la cruz. Pues que la Semana Santa sea también para nosotros nuestra hora de acercarnos más al Señor y que realmente podamos sacar frutos espirituales. La hora, ha llegado mi hora. Podríamos decir, después de no sé cuántos años ya cada uno de vida cristiana, de seguimiento al Señor, pues a lo mejor tenemos que decirle, Señor, a ver si me entero de una vez de tu amor por mí y a ver si de una vez me decido a convertirme a fondo, a entregarme de verdad, a vivir con afán de santidad, Bien, el Señor está con sus discípulos en Jericó y van subiendo a Jerusalén. Ya se acerca el momento de la pasión. Y nos dice el Evangelio, en esos 30 kilómetros aproximadamente, por aquel prácticamente desierto, Jericó, ya muy abajo, ya en el Jordán, en el Mar Muerto, hay que subir a Jerusalén, son unos 30 kilómetros en los que se salta un desnivel de más de unos 1000 metros por lo menos, como si fuéramos a la montaña y tuviéramos que subir un desnivel de 1000 metros. Es decir, que no es simplemente caminar, es casi o sin casi ascender hasta Jerusalén. Y el Señor iba adelante, dice el Evangelio, iba adelante. Puede parecer un detalle pequeño, pero es también expresivo, ¿no? El Señor se enfrenta, diríamos, con toda decisión al momento de su pasión y de su muerte. Eso no quiere decir que no tuviera que esforzarse, eso no quiere decir que fuera insensible al sufrimiento físico, de ninguna manera. La humanidad santísima de Cristo, la humanidad perfecta de Cristo, le hace, por eso precisamente, más capaz de experimentar el dolor, porque, por así decir, sus terminaciones nerviosas, es decir, su organismo es tan perfecto que reacciona con plenitud, diríamos, a cualquier estímulo que trate de herirlo, de alterarlo. No es como una persona ya un poco enferma que ya casi no reacciona, ¿no? No, todo lo contrario. Iba adelante. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo vamos nosotros al encuentro de lo que Dios nos pide cada día? ¿Voy con diligencia o voy con pereza, con desgana? Un detalle, ya tenemos ahí un aspecto concreto que nos puede venir bien para examinarnos. Digo que estos son como pequeños flashes, ¿no? No hay continuidad entre lo que voy a ir recordando, ¿no? Son pequeños flashes. Pero bueno, unos y otros que nos vayan completando un cuadro. Y llegamos ya al Domingo de Ramos, la entrada en Jerusalén. ¿Cómo entra el Señor? En un pollino, en un jumento en el que nadie se había subido antes. Dos detalles, la humildad. Imaginemos cualquier personaje de la época, cuando quiere hacer una entrada más o menos solemne, pues va rodeado de gente y con un caballo brioso y con todo tipo de cosas que denoten su importancia, aunque sea un personajillo. El Señor en un asno, en un pollino. Eso también tiene un significado, como sabéis,
bíblico, digamos, porque David también cuando entró en Jerusalén entró en un asno. Y entonces Jesús, descendiente de David, sigue ese ejemplo de David, ¿no? Pero hay un detalle en ese pequeño animal que el Señor escoge: id a tal casa, encontraréis un pollino, cogedlo. Si os dice algo el jefe, el maestro, decís que el maestro lo necesita. Dios actúa ahí, pues, como Dios, ¿no? Adelantándose a los acontecimientos. Bueno, el detalle de aquel animal es que no había subido nadie, como diciendo, para servir al Señor, para seguir al Señor, no podemos seguir a dos señores, no podemos servir a dos señores. Si queremos seguir al Señor, pues tenemos que dejar cualquier otra cosa que sea una especie de compatibilizar la entrega a Dios con las apetencias mundanas. Es un detalle, creo que es un detalle. Al Señor no le podemos dar cosas usadas, en el sentido de mal utilizadas, de mal empleadas, ¿no? De impuras, si queréis, también. Le están alabando totalmente a aquellas gentes, como sabéis. Grandes alabanzas, grandes hosanas al Hijo de Dios, al Rey David, al Mesías, el que viene en nombre del Señor. Y el Señor, pues, en este sentido, acepta esas alabanzas. ¿Recordáis cómo los judíos, los fariseos, le dicen a los apóstoles, que es tremendo, la mezquindad de esos corazones? No quieren que alaben al Señor, porque parece que eso es un reconocimiento de su mesianidad. Y le dicen a los apóstoles, decidles a la gente que se callen, que no le alaben. Si se callan, las piedras gritarían. Nosotros no podemos ser ni de lejos esa mezquindad de esos hombres que no quieren que el Señor sea alabado. Ellos le van a calumniar todo lo que puedan y no dejan que la gente sencilla le alabe. Y vemos ese otro detalle también de la entrada, también importante. Esas alabanzas públicas, pues también a nosotros nos recuerdan el derecho a manifestar públicamente nuestra fe. Aquella gente sencilla del pueblo, por miedo a los judíos, por miedo a los fariseos, por miedo a los romanos, teniendo en cuenta tantos antecedentes que había de críticas al Señor, etcétera, podrían haberse callado, pero no se callan, dicen lo que les sale del corazón. Bueno, pues yo creo que esto también nos recuerda, como digo, que tenemos que sentir la necesidad de manifestar públicamente nuestra fe, aunque podamos encontrar gente que diga, tú cállate, no hables de Dios, y tú puedes hablar de tu falta de fe, de tu increencia, esa libertad que unos reclaman para decir errores gordos, graves, que hacen mucho daño. No pueden pretender callar la boca de los cristianos. No se trata de que tengamos que hacer grandes discursos públicos. El que los tenga que dar, que los dé. Pero sí vivir coherentemente nuestra fe en todo momento. No solo en la iglesia, también en la universidad, o en el parlamento, o en el cine, o en el deporte, o en el laboratorio de investigación. Manifestar nuestra fe. Bueno, y luego seguimos, y vemos este otro detalle de los mantos y los ramos extendidos por el suelo, de ahí los ramos que utilizaremos el domingo. Pues esos mantos y esos ramos, aquella gente ponía lo mejor que tenía para que el Señor pisara sobre ellos. Pues alguna vez decía San José María, ¿no?, esta frase que lo que tenemos que poner en el suelo es nuestro corazón para que los demás pisen blando. La humildad.
La humildad, el anonadamiento, que cuesta, que puede costar, pero que es importante. No se trata de una actitud externa, no sé, llamativa o rara, no. Pero ya lo entendéis. No podemos ir por la vida como a modo altanero, de ninguna manera, porque el Señor es la máxima sencillez, la máxima humildad, a la vez la máxima majestad, cuando tiene que manifestar su condición de hombre y de Dios. Bueno, pues esta actitud humilde, no humildicos con una humildad de garabato, no, eso no, pero sí la naturalidad de la vida cristiana, que hace atractiva la vida cristiana y que es un reflejo de la vida de Cristo. Seguimos en la escena de la entrada en Jerusalén. ¿Y qué pasa después? Pues que el Señor, al ver Jerusalén en medio de aquella alegría tan profunda, resulta que el Señor, podríamos decir, llora. Sí. Jerusalén, Jerusalén, recuerda el Señor tantos milagros que ha hecho por su pueblo y cómo tantas veces la correspondencia han sido los pecados. Llora el Señor recordando los pecados de su pueblo y llora porque sabe que Jerusalén va a ser destruida. Y así fue. Unos 30 años después o 40 años después, año 70, 72, los romanos arrasan Jerusalén. Eso hay que inscribirlo en la misma línea de otros grandes acontecimientos del pueblo de Israel, cuando las deportaciones, las invasiones, los babilonios, los ninivitas, el Antiguo Testamento, por las infidelidades del pueblo. Ahora igual. Nosotros no podemos ser, no vamos a ponernos apocalípticos en el sentido un poco así más peyorativo de la palabra. Pero claro, tampoco podemos olvidar que ha habido momentos de graves acontecimientos por los pecados. Y pecados ahora no faltan. Esas grandes catástrofes para que el Señor, aquellos habitantes cambiaran su corazón endurecido, reconocieran su pecado, se convirtieran. Bien, ahí queda eso. El Señor es infinitamente misericordioso, pero es también infinitamente justo. Parece que a veces los hombres, parece que lo obligamos a actuar, a permitir que los enemigos de su pueblo actúen de una manera tremenda. Bueno, y por último de esta escena, y ya casi también por último de esta primera meditación, porque tampoco vamos a... Por último, como ya hemos recordado tantas veces, pero bueno, ahora viene el oportuno volverlo a recordar. Estamos contemplando ese entusiasmo tremendo, sincero, auténtico, del pueblo sencillo y fiel, alabando al Señor, sin miedo. Y ahora resulta que 5 días más tarde, en el Viernes Santo, en el pretorio, en aquel momento que recordábamos al inicio de la meditación, ahí estarían, lógicamente, mucha gente que estuvo aquí recibiendo al Señor en su entrada en Jerusalén, y que estaría allí en el pretorio desde que empezó ese juicio inicuo. Y resulta que cuando Pilato pregunta, porque tenía ese temor de conciencia, de que estaba haciendo mal, de que no había encontrado culpa en el Señor, pero era un cobarde, se pretende lavar las manos como si fuera inocente, eso nada. Bien, el caso es que pregunta a la gente, haciendo todo lo posible para salvar al Señor de la muerte.
Y resulta que no, ahora, ahí en el pretorio, no oímos a nadie que salga en defensa del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los que le alababan 4 días antes, 5 días antes? ¿Dónde están? No deja de ser un poco misterioso, un poco misterioso. Podríamos decir, para sacar alguna conclusión, que aquel entusiasmo del Domingo de Ramos, aunque fuera sincero, quizá era un poco superficial. Un poco superficial. Quizá, pues no sé, están recordando milagros que hubieran visto, que les hubieran contado, que el Señor había hecho, los paralíticos, no sé qué, tantos otros, ¿no? Como una especie de Mesías temporal que va a liberar al pueblo de Israel de los romanos y que va, en fin, a ser un gran pueblo de Israel. Porque si aquella gente realmente estuvieran identificados con el Señor, pues habrían dado la cara el Viernes Santo. Quizá tenían miedo a que si se proclamaban seguidores del Señor, pues hicieran algo semejante a lo que estaban haciendo con Él. De hecho, ya vemos lo que pasó con los discípulos, que huyeron. Bien, para terminar, pues nosotros eso, no podemos seguir al Señor por simple entusiasmo, o cuando las cosas van bien, cuando le alaban, cuando todo va a favor. Tenemos que estar dispuestos a seguirle en todo momento, en todas circunstancias, como la Virgen Santísima, como San Juan, como la Magdalena. Aunque a la vez la cobardía de los apóstoles, y también, si queremos, la cobardía de muchas de estas gentes sencillas, luego se convirtieron. Los apóstoles lo sabemos ya de sobra y darían la vida por el Señor como mártires. Y mucha gente sencilla del pueblo, pues seguro que también. Quiere decir que nosotros, que nos podemos identificar a veces también con los entusiastas y que luego nos falta más fortaleza para seguir en el momento de la verdad, bueno, pues que veamos, podemos y debemos pedir perdón y volver ya de modo más definitivo, como volvió Pedro después de la negación y reconoció su culpa, etc. O sea que las imperfecciones o las cobardías que veamos en nosotros tampoco son un obstáculo si verdaderamente las reconocemos, ponemos los medios y el Señor no nos negará su perdón y su gracia para seguirle más de cerca. Bueno, aquí dejamos ya esta primera, dejamos unos minutos libres, como siempre, para rezar personalmente y seguimos luego con algunas otras escenas.